Amigos, Cuentos para Todos presenta hoy viernes 18 de enero de 2019 el cuento titulado La abeja haragana. Este es uno de los cuentos guía que recomiendo en mi libro de ensayo titulado La hora del cuento, enseñar a razonar a los niños a través de la lectura de cuentos. Ediciones de La Torre, Madrid. El cuento La abeja haragana fue escrito por Horacio Quiroga Forteza, quien nació en El Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878 y murió en Buenos Aires a la edad de 58 años en 1937. Horacio Quiroga fue cuentista, dramaturgo y poeta. Fue el maestro del cuento latinoamericano, de prosa vívida, naturalista y modernista. La abeja haragana es uno de los cuentos que más ha gustado a los niños. La razón es sencilla. Su personaje central es un insecto peculiar que brinda a los pequeños un gran ejemplo de valentía y de inteligencia. Tiene suspenso y presenta un juego fascinante. Antes de iniciar la actividad, recomiendo preguntar a los niños si saben lo que es una abeja, qué clase de animal es, qué produce y dónde vive. También es importante preguntar a los niños el significado de la palabra haragana, ilustrarla con ejemplos. En una colmena había una abeja que no quería trabajar. Todas las mañanas, al salir el sol, salía a volar entre los árboles, uno por uno, para tomar el jugo de las flores, pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba todo. La abejita zumbaba muerta de gusto de flor en flor, mientras el resto de las abejas se mataba trabajando, porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas. Hasta que un día, las abejas guardianas de la colmena la detuvieron para advertirle que debía trabajar como todas las demás abejas, pero ella decía que se cansaba mucho volando. Esta vez la dejaron entrar a la colmena. En 3 ocasiones más, las viejas guardianas le recordaron que debía trabajar, pero la abejita siempre tenía excusas y prometía que al día siguiente traería miel. Hasta que llegó la fecha en que las abejas guardianas le impidieron el paso a la colmena. Ese día había mucho frío, tanto que el cuerpo de la abeja estaba congelado y no podía volar. Se arrastraba por el suelo, trepando y bajando de los palos y piedras que se erguían como montañas, y llorando rogó: «Va a llover y me muero de frío». Pero las viejas abejas le cerraron el paso diciendo: «Aprenderás en una sola noche lo que es el descanso ganado con el trabajo». Temblando de frío, la abejita rodó por un agujero hasta caer en la cueva de una víbora que estuvo a punto de comérsela en cuanto la vio. Así que la abeja, al ver que la culebra se la iba a comer, le dijo: «Usted hace eso porque es menos inteligente que yo». «Bueno, mocosa, haremos 2 pruebas. La que haga la prueba más rara, esa gana. Si gano yo, te como, y si ganas tú, puedes pasar la noche aquí hasta que sea de día. ¿Te conviene?». La abeja se las ingenió para desaparecer oculta en la hoja de una plantita que crecía en la caverna de la víbora, que al menor contacto cerraba su follaje. La prueba del trompito de la serpiente fue buena, pero la de la abeja fue sencillamente extraordinaria.
La inteligencia de la culebra nunca alcanzó a darse cuenta de este fenómeno, pero la abeja lo había observado y ahora salvaba su vida gracias a él. La noche llegó y con ella una furiosa tormenta que arrastraba el agua a raudales hacia la guarida de la víbora. La abejita se aferraba desesperada a las paredes de aquel tronco muerto, donde vivía la culebra, para no ahogarse, mientras que la víbora sentía cada vez mayores deseos de comérsela. Aquella fue una noche interminable y la abejita creía entonces llegado el término de su vida. Nunca, jamás creyó la abejita que una noche podría ser tan fría, tan larga y tan horrible. Cuando llegó el día y salió el sol, la abejita voló y lloró otra vez en silencio ante la puerta de la colmena, hecha por el esfuerzo de la familia. Las abejas de guardia la dejaron pasar, sin decirle nada, porque comprendieron que la que volvía no era la haragana, paseandera, sino una abeja que había hecho en una sola noche un duro aprendizaje de la vida. En adelante, ninguna como ella recogió tanto polen ni fabricó tanta miel, y cuando llegó el término de sus días, dejó una lección a las abejas jóvenes que la rodeaban. No es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo, quien nos hace tan fuertes. Y colorín colorete, por la chimenea salió el cohete, y quien no se levante se queda pegado. Preguntas que recomiendo a padres y educadores sobre la historia. ¿Quién escribió este cuento? ¿Dónde nació? ¿Qué tipo de animal es la abeja? ¿Te gustó el cuento? Dinos por qué. ¿Dónde viven las abejas y de qué se alimentan? ¿Qué hacían las abejas en la colmena? ¿Por qué no le gustaba trabajar a la abeja del cuento? ¿Estás de acuerdo con la expulsión de la abeja de la colmena? ¿Sí o no? Dinos por qué. ¿En qué consistió la inteligencia de la abeja cuando se encontró a la víbora y le propuso hacer 2 pruebas? ¿Qué nos enseña este cuento? Este cuento nos brinda un gran recurso para sensibilizar al niño ante la naturaleza. A través de cuentos como La abeja haragana podemos lograr un acercamiento, la relación del niño con la noción científica de la abeja, desarrollar sus destrezas visuales para descubrir términos escondidos dentro de otras palabras. Por ejemplo, dentro de la palabra abeja se esconde el término Javé, valga decir Yahvé, el Dios según el Antiguo Testamento. Podemos destacar que la abeja salvó su vida gracias a su gran capacidad de observación. Descubrió la planta cuyas hojas se cerraban al mínimo contacto y allí se escondió y desapareció. Motivar al niño a realizar investigaciones sobre el insecto y plasmarlas en un trabajo desde temprana edad. Hasta aquí, amiguitos, este y muchos otros cuentos los podrán encontrar en mi libro La Hora del Cuento, editado por Ediciones de la Torre. Me despido hasta el próximo viernes. Adaptación del cuento y lectura a cargo de Beatriz Pineda Sansone.